A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de conflictos impulsados por ideologías, religiones y ambiciones políticas. En este mar de confrontaciones, a menudo pasa desapercibido el papel contradictorio de las religiones políticas. Se espera que la religión, en su esencia, busque la paz interior y la conexión con lo divino. Sin embargo, la realidad muestra que las religiones políticas, lejos de ser refugios de armonía, han sido responsables de algunas de las guerras más sangrientas de la historia. Estas instituciones han creado divisiones profundas, alimentando el odio y la violencia, mientras sus líderes proclaman estar al servicio de la paz. Desde las cruzadas hasta las guerras de religión en Europa, pasando por el conflicto entre musulmanes y cristianos en la Reconquista, los ejemplos de violencia justificadas por la religión son innumerables. Durante la Guerra de los 30 años, en el siglo XVII, millones de personas perdieron la vida en Europa, donde el protestantismo y el catolicismo chocaron con una brutalidad que dejó cicatrices profundas. A pesar de las proclamaciones de paz y unidad, las religiones se convirtieron en armas en manos de aquellos que buscaban poder y control. Los políticos, por su parte, luchan por ideales que, en teoría, buscan mejorar la vida de las personas: socialismo, comunismo, fascismo. Sin embargo, cuando estos conceptos son manipulados, se convierten en vehículos de control y destrucción. Al igual que las religiones políticas, luchan por su verdad, a menudo en nombre de un dios o un ideal sagrado, dejando tras de sí un rastro de muerte y división. En el siglo XX, la Revolución Rusa, impulsada por ideales comunistas, condujo a una ola de violencia y represión que dejó millones de muertos y un legado de sufrimiento que perdura hasta hoy. La búsqueda de un mundo utópico, en muchos casos, se ha visto empañada por la ambición y la tiranía. La historia está llena de ejemplos de guerras entre cristianos y musulmanes, cristianos y judíos, musulmanes e hindúes, entre otros. Sin embargo, la verdadera esencia de la religión debería ser la búsqueda de la paz y el entendimiento. Aquí yace la ironía. Las religiones políticas, que deberían ser faros de luz, se han convertido en sombras que oscurecen el camino hacia la verdadera espiritualidad. La religión, en su forma más pura, debería ser un camino hacia la unión, no la división. El verdadero objetivo de las religiones políticas no es el bienestar espiritual de la humanidad, sino el poder. Buscan dominar las mentes y vidas de las personas, expandiendo su influencia más allá de la conciencia individual. Esta obsesión las convierte en entidades políticas, alejándose de su propósito original. La espiritualidad, en su forma más pura, es una búsqueda individual, una experiencia íntima que no puede ser encasillada en dogmas. La historia del cristianismo muestra cómo la Iglesia Católica, al consolidar su poder, se alejó de los principios de humildad y servicio que deberían caracterizar a la verdadera espiritualidad. En su lugar, se estableció un sistema que promovía la obediencia y el temor, distorsionando la esencia misma del mensaje de amor y compasión de Cristo. Condeno a las religiones políticas como condeno a los políticos. Ambas son maquinarias diseñadas para perpetuar el control sobre las masas. Se han alejado tanto de su propósito que ya no se puede confiar en ellas para guiar a la humanidad hacia la paz o la verdad. En su búsqueda de poder han perdido de vista lo esencial, la conexión con lo divino. La mística de Rumi, un poeta sufí del siglo XIII, nos recuerda que la verdadera conexión con lo divino se encuentra en la experiencia personal y no en las instituciones que buscan controlar esa conexión. La espiritualidad auténtica florece en el amor y la compasión, no en la coerción y el dogma. Es vital entender que estas mismas religiones políticas no solo han distorsionado el concepto de espiritualidad, sino que también han alejado al ser humano de su verdadera esencia, que es la naturaleza. Al crear sistemas de creencias que colocan al ser humano como el centro del universo, como el elegido, estas instituciones han fomentado una desconexión radical con el entorno natural que nos rodea. Han impuesto la idea de que el mundo natural está al servicio del ser humano, ignorando nuestra interdependencia con la vida en todas sus formas. Esta separación ha llevado a la explotación desenfrenada de los recursos naturales y al deterioro del planeta. La revolución industrial, impulsada por la ambición humana de dominar la naturaleza, sentó las bases para una crisis ambiental que hoy enfrentamos con creciente urgencia.
Los sacerdotes y políticos, en su ambición de poder, han sido los responsables de orquestar esta desconexión, fomentando una visión en la que el hombre es superior a la naturaleza, cuando en realidad somos parte inseparable de ella. Nos han hecho olvidar que somos en esencia naturaleza en movimiento y que nuestras raíces más profundas están en la tierra que pisamos, en el aire que respiramos, en el agua que bebemos. Esta separación no solo ha destruido el equilibrio ecológico, sino también nuestro equilibrio espiritual. Las prácticas de sostenibilidad y conexión con la tierra, promovidas por culturas indígenas a lo largo de la historia, muestran que hay otra forma de relacionarnos con el mundo natural que respeta su valor intrínseco. No obstante, es importante distinguir entre la religión política y la verdadera espiritualidad. Los individuos que han experimentado lo divino por sí mismos no están atados a ninguna etiqueta. No son hindúes, cristianos ni musulmanes en el sentido rígido que las religiones políticas dictan. La divinidad trasciende estas divisiones. El ser que ha tocado el núcleo de la existencia vive impregnado de una fragancia sagrada, no porque siga dogmas, sino porque ha conocido la verdad universal que une a toda la humanidad y la naturaleza. Este despertar espiritual que se encuentra en la experiencia directa de la vida es la verdadera revolución que necesitamos. El verdadero buscador espiritual no está interesado en el poder ni en la dominación. Su enfoque es la paz, la armonía y la conexión con la esencia de la existencia. Las religiones políticas han olvidado que el poder no reside en el control, sino en la liberación. Impedir que las personas encuentren su propio camino hacia lo divino amenaza la existencia de estas estructuras. Si las personas descubren que no necesitan mediadores, las religiones políticas perderán su razón de ser. Este es un proceso transformador que requiere coraje y determinación, y es el mismo proceso que muchos líderes espirituales han promovido a lo largo de la historia. Este alejamiento forzado de la naturaleza ha traído consigo una crisis existencial, una desconexión con el mundo natural que nos rodea. Las religiones políticas, en complicidad con el poder político, han promovido la idea de que el ser humano debe dominar la tierra, olvidando que nuestra vida y bienestar dependen del equilibrio natural. Esta ambición ha generado un mundo artificial, separado de la realidad natural, que ha contribuido al colapso ecológico que enfrentamos hoy. En lugar de reconocer que somos parte de un gran tejido de vida, las religiones políticas han reforzado una visión antropocéntrica que ha resultado devastadora. La espiritualidad auténtica no reside en templos, iglesias o mezquitas, ni en escrituras sagradas. Se encuentra en el silencio interior, en la meditación y en la conexión profunda con la vida misma, que incluye nuestra comunión con la naturaleza. Reconocer que todos somos parte de una misma esencia divina y natural es el mensaje que las religiones políticas han perdido. Es un mensaje que debemos redescubrir para encontrar la paz verdadera. Debemos cuestionar las estructuras de poder que las religiones políticas han creado. La búsqueda de la verdad es una tarea personal que requiere coraje y determinación. La espiritualidad no puede ser dictada por otros. Es una experiencia que cada individuo debe vivir, pero también es un retorno a la comprensión de nuestra unidad con la naturaleza. Solo así encontraremos la verdadera paz, lejos de doctrinas rígidas, conflictos y, más aún, lejos de la destrucción del mundo natural que nos sustenta. Los sacerdotes y políticos han conspirado contra la humanidad. La religión política se ha convertido en una forma de hacer política. Los líderes religiosos han estado en complicidad con los políticos, dividiendo nuestras vidas. El político controla lo mundano y el sacerdote lo espiritual. Sin embargo, la religión no necesita intermediarios. Hay una relación directa entre cada ser humano y la existencia misma. Y esa relación incluye, de manera esencial, la relación con la naturaleza. Aprender a entender el lenguaje de la existencia es esencial. Este idioma no es humano, es el idioma del silencio. Mientras los políticos y sacerdotes alimentan el lodo de la desesperanza, debemos plantar semillas de loto, reconectarnos con la naturaleza, que es nuestra fuente original de vida. No dejemos que sus manipulaciones nos hundan más en este mundo artificial y desconectado de nuestra verdadera esencia. Es hora de que las personas se den cuenta de que tienen la capacidad de conocer su propia fuente de vida. La dependencia de líderes religiosos y políticos es una ilusión. Cuando se nos dice que confesar a Dios es un pecado,
Debemos cuestionar la intención detrás de tales afirmaciones. Estas entidades buscan mantener su poder a expensas de nuestra conexión directa con lo divino y con la naturaleza.